Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la agitada política peruana. Vamos a usar como guía las reflexiones de Mesías Guevara. Exacto. Analizaremos esa relación tan tensa, ¿no?, entre la presidenta Boluarte y el Congreso. También la situación crítica en Patase con la minería ilegal. Un tema gravísimo. Y claro, ¿qué sombras proyecta todo esto sobre las próximas elecciones generales? Efectivamente. La idea es ir un poquito más allá de los titulares, ¿no? Entender las corrientes subterráneas. ¿Qué está pasando realmente? Claro. ¿Qué dinámica real existe entre ejecutivo y legislativo? ¿Cómo se infiltró el poder de la minería ilegal, este poder económico en la política formal? Ajá. Y sobre todo, ¿qué implica esto para la estabilidad democrática del Perú? Vamos a desgranar un poco las claves que nos ofrece este análisis. Perfecto. Empecemos entonces con esa imagen que mencionabas, la de la presidenta Boluarte, caminando en tierra movediza. Se siente como una fragilidad en su mandato, ¿verdad? Sí, totalmente. Y parece que el Congreso, que fue clave en su ascenso tras la caída de Castillo, ahora como que marca distancia. Es que ese es un punto crucial en la perspectiva que analizamos, ¿eh? Se ve a Boluarte casi como una figura que emana de este Congreso, una creación, por decirlo así. Entiendo. Pero claro, con las elecciones generales a menos de un año, parece haber una estrategia del Congreso de lavarse las manos. Desmarcarse. Sí, intentar desmarcarse de una gestión que tiene una aprobación bajísima, aunque se les considere corresponsables. O sea, hablamos de niveles de rechazo muy bajos. Bajísimos, que en algunas zonas como el norte dicen que rozarían el 0%. Para ambos poderes, para presidencia y para el Congreso. Es casi una maniobra de supervivencia política. Y esa tensión, se manifestó hace poco con la crisis de gabinete, ¿no? La renuncia del premier Adrián Sen. Sí. Los intentos previos de Boluarte por aplacar al Congreso con cambios parece que no surtieron mucho efecto. Exacto. No funcionaron. Y las figuras que sonaban para reemplazarlo, como Arana o Maurate, se interpretaban como muy cercanas al oficialismo. Ajá. Lo que sugiere más una búsqueda de autoprotección que una renovación real, ¿no? Claro. Esto revela lo difícil que es atraer técnicos o independientes con credibilidad en este clima. Se sugiere, fíjate, que un pegamento táctico que todavía podría unir a la presidencia y ciertos sectores del Congreso es esa búsqueda de impunidad. ¿Impunidad? Sí, porque hay varias leyes que debilitan la lucha contra el crimen, ¿viste? Y necesitan la firma final del Ejecutivo para salir adelante. Entendido. Pasando de la política, palaciega, a una crisis muy, muy tangible. Patas, ya no se habla solo de inseguridad, se habla de una verdadera guerra del oro. Suena muy grave. Y lo es gravísimo. La descripción apunta a una mezcla explosiva. Tienes mineros formales, artesanales y, claro, organizaciones criminales disputándose el territorio. Uf. Pero lo más alarmante es la mención de un Estado ausente. O peor aún, ¿no? Con indicios de complicidad. Eso es terrible. Por eso, las soluciones que se plantean van mucho más allá de simplemente enviar más policía. Hablan de modernizar todo el modelo minero. Concesiones, tributación, el impacto ambiental. Entiendo, más estructural. Claro, pero también de inteligencia financiera. Y, fundamental, cortar esas redes de protección que permiten operar a la minería ilegal y sacar el oro del país. Es complejo. Y aquí es donde la escala del problema como que realmente golpea, ¿no? Se menciona el inmenso poder económico que tiene esta minería ilegal, moviendo cifras, astronómicas. Sí. Incluso superando al narcotráfico según algunas estimaciones. Es fascinante y aterrador a la vez. Porque ese poder económico, se traduce directamente en poder político. Se describe como esta actividad, por un lado, crea una base social. ¿Cómo? Dando empleo, aunque sea precario, en zonas olvidadas por el Estado. Y por otro lado, y esto es clave, financia campañas políticas. Ah, o sea, el dinero ilegal en la política. Exacto. Y la estrategia ya no sería que los propios mineros ilegales busquen ser congresistas ellos mismos, sino financiar a candidatos para que actúen como sus operadores o empleados en el Congreso, impulsando leyes que les favorezcan, claro. ¿Qué tipo de leyes serían esas? Leyes que, por ejemplo, debilitan la legislación contra el crimen organizado, que hacen más difícil la fiscalización ambiental. Comprendo. O que, como vimos antes, generan tensión con el propio sistema de justicia. Justamente.
Eso nos lleva al último punto que quería tocar. Ese choque institucional que parece ir en aumento. Leyes como la modificación a la Ley de Extinción de Dominio. Esa ley. Que permite incautar bienes de origen ilícito, ha encendido las alarmas en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Sí, totalmente. Hay una preocupación palpable por lo que se interpreta como un intento de desmantelar herramientas clave contra la corrupción y el crimen organizado. Se nota esa tensión. Y se observa también un deterioro, ¿no?, en las formas del debate democrático. Vemos enfrentamientos directos entre figuras del Congreso y la cabeza del Poder Judicial. Es preocupante. Y mirando hacia las elecciones, ¿el panorama cómo queda? Pues, muy incierto. Las reglas de juego todavía están en disputa y, lo más inquietante, se advierte un riesgo real de violencia política. ¿Violencia? Sí, impulsada por estas economías criminales que buscarán defender su influencia a toda costa. El escenario, según se desprende del análisis, podría volverse bastante agresivo. Entonces, para ir cerrando, resumiendo este análisis que se basa en la perspectiva de Guevara, tenemos una presidencia muy debilitada, ¿no? Sí. Un Congreso con un descrédito enorme, maniobrando para sobrevivir. El poder creciente y peligroso de economías ilegales que penetran la política. Y el choque institucional, futuro inmediato. ¿Cuál sería? Ante este escenario, con una democracia que parece desgastarse y la influencia cada vez más descarada de intereses ilícitos, ¿qué defensas le quedan a la institucionalidad y a la sociedad peruana para navegar el próximo ciclo electoral? Y sobre todo, para preservar los fundamentos democráticos. Es una reflexión, vital para estos tiempos.